¿Qué tal a todos? Muy buenas noches. Los canarios van a poder tener información actualizada, precisa sobre la evolución del COVID-19 aquí en Canarias. Ese acceso a los datos se hará a través de una herramienta informática que el Gobierno presentaba esta misma tarde. Eva Trujillo. Sí, una página web que de hecho se pondrá en funcionamiento antes de las 12 de esta noche. Vamos a tener ya los datos actualizados de estas últimas 24 horas y vamos a poder conocer cualquier persona desde su casa cuál es la realidad de afectados del COVID-19 en el archipiélago. De modo que si se produce una novedad, especialmente una novedad positiva, pero también negativa, un nuevo caso, un internamiento, lo sepan los ciudadanos al mismo tiempo que lo sabe la Administración. El Gobierno está barajando ya distintos escenarios sobre lo que viene después del confinamiento. Lo llaman proceso de desescalada en las comunidades autónomas. El jueves el Congreso de los Diputados va a ratificar la prórroga del estado de alarma. Miguel Vega. Sí, Pedro Sánchez acudirá el jueves para solicitar esa prórroga del estado de alarma hasta el próximo 26 de abril. En principio, gran parte de los partidos políticos han anunciado que apoyarán al Ejecutivo para alargar las medidas de confinamiento. Pero ya el Gobierno trabaja con técnicos en la fase de desescalada, una fase con muchos escenarios, pero ninguno claro por el momento. El ministro de Sanidad ha asegurado que se tomarán las decisiones llegado el momento con los datos actualizados. En medio de toda esta crisis sanitaria llevamos ya días encontrando momentos para la esperanza. Es el primer paciente extubado en la unidad de medicina interna del Hospital de Gran Canaria, Dr. Negrín. Tras 9 días con respiración asistida, hoy por fin llegaba ese momento ante la alegría de los sanitarios del centro. También hemos visto cómo se encuentra la primera paciente de Gran Canaria ingresada con COVID-19. Se trata de una turista italiana a la que hoy la veíamos contactar así por teléfono con su familia. Un juzgado de Santa Cruz de Tenerife suspende el régimen de visitas de 3 padres por cautela ante el COVID-19. Estos padres no van a poder tener contacto físico con sus hijos como medida preventiva. Eso sí, quien se quede con los niños tiene la obligación de facilitar a la otra parte el contacto telemático con sus hijos. Colectivos de consumidores denuncian subidas de precios, subidas por ejemplo en servicios funerarios de hasta 2.000 euros más, también en geles desinfectantes y en mascarillas y en algunos casos incluso en productos frescos. De estos últimos el Gobierno de Canarias no tiene constancia, pero anima a que los que estén afectados lo denuncien. La maquinaria en este caso no es para producir, sino para destruir cultivos. Es la primera vez que Luis se ve obligado a tomar esta medida. El sector agrícola puede seguir trabajando, pero tiene serias dificultades para vender sus productos. Más del 50% de esta finca iba destinado a hoteles y a restaurantes que ahora están cerrados. Por cierto, hoy tenemos esta noche una superluna, invitación a todos a que suban a las azoteas, asomen a las ventanas, a los balcones. La compartiremos, la luna más grande de todo el año, con ustedes al final del informativo. En deportes hoy hemos hablado además con un jugador de la Unión Deportiva Las Palmas que además de tratar de mantener la forma, lo hace en casa, ejerce como uno de los capitanes de la plantilla. Martín Mantovani nos habla, entre otras cosas, del ERTE presentado por el Club Amarillo. A partir de ahora, de la Liga, el Club Amarillo, de las negociaciones entre el sindicato de futbolistas y la Liga sobre todo, la vuelta a la competición. Hoy se ha alcanzado un primer acuerdo, se van a jugar partidos cada 72 horas. Para situarnos y para ver cómo está la situación, aquí tienen el mapa de Canarias en tiempos de coronavirus. Estos son los últimos datos aportados por la Consejería de Sanidad. 1.725 contagios de COVID-19 se han producido desde el 31 de enero en las islas. La más afectada es Tenerife y la menos La Graciosa, donde siguen sin registrarse casos. En estas 10 semanas han fallecido 89 personas y ya 186 se han recuperado.
El consejero de Sanidad, Julio Pérez, y el director del Servicio Canario de Salud, Antonio Olivera, han presentado, lo hicieron esta tarde, lo han seguido ustedes con nosotros en directo, la herramienta de gestión de la situación de la pandemia de coronavirus aquí en Canarias. Un desarrollo propio que va a estar abierto para todos y que refleja municipio a municipio cuál es la situación. Eva Trujillo, cuéntanos más datos de esta nueva herramienta. Sí, pues esa herramienta va a entrar en funcionamiento antes de las 12 de la noche, ya con los datos actualizados y, como bien dices, vamos a conocer cuál es la realidad exacta desde casa que tiene el archipiélago en cuanto a afectados a COVID-19. Vamos a poder conocer el número de personas que ya han sido dados de altas, el número de afectados y también el número de fallecimientos. Y lo haremos por islas e incluso por municipios. Son todos datos del Servicio Canario de Salud, todos son anónimos, se cumple así con este objetivo que tiene el Gobierno de transparencia ante la gestión de las diversas crisis y sobre todo la del coronavirus. En estos momentos nos acaban de llegar los datos actualizados y previsiblemente será la última vez que nosotros se los avancemos porque, como decimos, podrán hacerlo desde esta noche todos desde casa y el mapa en estos momentos de Canarias queda así. Son 1.762 los casos activos de coronavirus y un total de 91 fallecidos. Si lo comparamos con el día anterior, con las últimas 24 horas, son 37 casos más de positivos y 2 fallecidos. Una herramienta de gestión política, administrativa y de conocimiento sanitario para el conjunto de la población sobre el COVID-19. Vamos a transmitirlos a los ciudadanos, esto que se dice ahora, en tiempo real, simultáneamente. El objetivo, yo suelo decir, el final, el horizonte, es que haya una especie de película, de modo que si se produce una novedad, especialmente una novedad positiva, pero también negativa, un nuevo caso, un internamiento, lo sepan los ciudadanos al mismo tiempo que lo sabe la Administración. Uno de los principios rectores de nuestra actuación política y administrativa ha sido el de transmitir la mayor cantidad de datos y de información con el aval de los técnicos responsables a los ciudadanos. Por otro lado, el Gobierno asegura que habrá abastecimiento de mascarillas si fuese necesario para toda la población. No tendría sentido que no las haya, de manera que el Consejo irá acompañado de la medida adecuada. El Gobierno también preparará un plan de desescalada con prudencia y peculiaridades. Tengamos singularidades geográficas que lo hagan aún más singular, pero habrá un plan en su momento, no es una decisión que esperemos para los días inmediatos, de desescalada que propondremos nosotros desde aquí. Para acceder a todos estos datos deben entrar en la página oficial del Gobierno de Canarias. Ha sido el propio director del Servicio Canario de Salud, Antonio Olivera, quien ha explicado exactamente cómo va a funcionar esta nueva herramienta que, como decimos, en unas horas se va a poner en funcionamiento. Además de los datos, también vamos a poder ver una gráfica exacta de cómo ha sido la evolución del coronavirus por todo el archipiélago. Recordarles que Tenerife sigue siendo la isla con mayor número de casos, en estos momentos más de 1.120 y con un total de 59 fallecidos. En primer lugar, el total de positivos se va a ir actualizando, bueno, está en tiempo real, podrán ir siguiendo a lo largo del día. Vemos los datos diferenciados por islas y cómo se ha repartido, sabiendo un elemento muy destacado, ¿no? Que Tenerife es la isla que hasta la fecha acumula un mayor número de casos, seguido de Gran Canaria. En el sur de Tenerife la imagen de esta época del año no se parece para nada a la de años anteriores. Los hoteles están vacíos de turistas y ahora, Lidia Lorenzo, además, esas habitaciones las van a ocupar sanitarios. Así es, asistimos a una Semana Santa atípica. Tal día como hoy, el año pasado, Tenerife estaba pendiente de recibir a más de 600.000 turistas. Hoy, en pleno estado de alarma, la situación es muy diferente. Calles vacías, restaurantes cerrados, hoteles cerrados. Incluso hemos ido por algunos lugares bulliciosos como la Milla de Oro, una zona comercial por excelencia, donde no se ha visto a nadie. Algún coche pasar o alguna patrulla de la policía local haciendo su ronda. Eso sí, 14 establecimientos turísticos van a permanecer abiertos en Canarias, como ha dicho el Estado, durante esta situación de crisis sanitaria para albergar al personal de los servicios esenciales, entre ellos el Hotel de Santa Brígida, el Hotel Escuela de Santa Brígida en Gran Canaria y el Hotel Escuela de Santa Cruz.
Gracias, Lidia. Y una de cal y otra de arena nos va dando esta crisis sanitaria. No es la primera vez que lo vemos. Una imagen para la esperanza. La última la compartía la Consejería de Sanidad. Lo hacía a través de Twitter. Momento delicado pero alegre. Es el primer paciente extubado en esa unidad de medicina interna del Hospital Dr. Negrín tras 9 días con respiración asistida. Los sanitarios lo celebraban, lo escuchan con esos aplausos en un gran paso en la lucha de este enfermo contra el COVID-19. Seguimos poniendo esperanza con esta situación, esta vez desde la UCI. En ese caso es el Hospital Insular donde se encuentra, Insular de Gran Canaria, la primera paciente de la isla ingresada por coronavirus en la unidad de cuidados intensivos. Se trata de la turista italiana que, como ven, habla con su familia a través de un móvil habilitado por el centro hospitalario. Continúan los gestos solidarios, tanto de instituciones como también de personas, empresas. En este caso, Hiperdino dona 100.000 mascarillas para los centros de mayores de toda Canarias. Y además de la solidaridad de todos, depende que no nos olvidemos de donar sangre. En estos momentos de confinamiento, Paco Sánchez, también se puede, Paco, donar. Cuéntanos cómo podemos hacerlo. Pues sí, se puede y se debe donar sangre. La situación con respecto a la cantidad de sangre disponible para motivos médicos en Canarias siempre es complicada, siempre es crítica, siempre hace falta sangre. La actual emergencia sanitaria ha hecho que las reservas hayan disminuido. Es más necesario que nunca donar sangre. Hay que recordar que acudir a donar sangre es un motivo por los que se permite salir de casa. Es posible acudir a donar sangre de forma completamente legal. Para que se haga en las condiciones correctas, con todas las garantías de seguridad y de forma sanitaria, se ha habilitado un sistema para solicitar cita previa, tanto a través de la web como a través de un teléfono, para que sea posible acudir a donar sangre con las máximas garantías y con toda la urgencia posible. Es este un gesto más necesario que nunca. Las donaciones caen, pero no la necesidad en los hospitales. Tipos de enfermedades como pueden ser oncológicas o leucemia que necesitan de esa sangre, o plaquetas, por ejemplo, y las cuales caducan en 7 días. Se requiere sangre de todos los grupos sanguíneos. Debido a la crisis del coronavirus, se está llamando a los donantes a puntos fijos con cita previa. Se le manda un SMS para que puedan enseñárselo a cualquier agente. Cada vez que viene un donante, pues hay que hacer una desinfección de muchas herramientas de trabajo que antes también se hacían, pero ahora hay que hacerlo de una manera más compleja. Antes de pedir cita hay que ver si cumplimos los requisitos. Una edad entre 18 años hasta 65, pesar más de 50 kilos, si eres mujer no estar embarazada, no tener síntomas respiratorios, no haber viajado en los últimos 14 días fuera de Canarias, ni tampoco haber estado en contacto con personas que hayan tenido el coronavirus. Por último, podemos entrar en la web efectodonacion.com o llamar al 900-234-061 para pedir cita. La autoridad judicial ha suspendido 3 regímenes de visita en Santa Cruz de Tenerife por peligro de contagio de coronavirus. Hay excepciones por las que se puede suspender durante el estado de alarma esa custodia compartida si la salud del pequeño o del menor está en juego con algunos de los progenitores. Uno de los casos del estado de alarma que preocupa a los padres separados es cómo afrontar la custodia compartida. Esta medida, adoptada judicialmente, no queda suspendida por la crisis sanitaria. Una de las problemáticas que estamos teniendo los abogados que nos dedicamos al tema de familia en este periodo de cuarentena es todo lo relativo al cumplimiento del régimen de visita de guardia y custodia, tanto sea compartida como en exclusiva. La regla general es que no se suspende. La Junta Sectorial de Jueces de cada provincia establece una serie de casos de sentido común donde sí se podría suspender la custodia. Que el niño tenga una enfermedad, el padre tenga una enfermedad, el menor sea propenso a adquirir la enfermedad, que el padre o la madre vivan en otra isla y en el caso de las visitas en los puntos de encuentro.
Si los padres no llegan a un acuerdo, este régimen también quedará suspendido. Sin embargo, si se quisiera hacer alguna modificación de la custodia de manera excepcional durante este periodo, tendría que ser de manera acordada por los progenitores, siempre, eso sí, buscando el beneficio del menor. Este jueves el Congreso de los Diputados va a ratificar la prórroga del estado de alarma. El Gobierno baraja ya distintos escenarios sobre el proceso de desescalada. Miguel Vega, Madrid. Eso en las distintas comunidades autónomas. Sí, en cuanto a la posibilidad de que la fase de desescalada sea diferente por comunidades autónomas, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha recordado que aún no es el momento de pensar en ello y que debemos mantener durante 15 días más las medidas de confinamiento y no relajarlos. Eso sí, el Gobierno estudia todas las opciones, pero aún no ha tomado ninguna decisión y no descarta hacer la desescalada por regiones. La tendencia de contagio sigue siendo descendiente y la tasa de contagios de hoy se sitúa en el 4%. 4.478 en las últimas 24 horas. Dato más alto que el de ayer, pero según la portavoz del Centro de Coordinación de Emergencias Sanitarias, es debido al efecto del fin de semana. Por otro lado, las altas siguen subiendo y ya han superado este virus más de 43.000 personas. Ahora, el ojo está puesto en el recuento de fallecidos en todo el país. Se está dejando de contabilizar personas fallecidas por COVID-19 en el balance oficial. Es la duda que varios periodistas han planteado al ministro de Sanidad. Y las estadísticas que damos, cuando ustedes ven el cómputo de fallecidos, corresponde a todas aquellas personas que han sido testadas positivamente de coronavirus. Y sin certeza de cuál será la evolución de la pandemia en España, el Consejo de Ministros ha aprobado la prórroga del estado de alarma 15 días más. También se ha aprobado un Real Decreto para paliar la falta de mano de obra en el campo. ¿A quién nos dirigimos? En primer lugar, a los trabajadores en situación de paro, a los trabajadores desempleados. En segundo lugar, a los trabajadores que se encuentren actualmente cobrando un subsidio agrario o una renta agraria o una prestación por desempleo, que podrán compatibilizarla con el trabajo agrario efectuado en este periodo extraordinario. También se flexibiliza la contratación de extranjeros residentes de forma legal en España. Además, para poder concretar cómo se irá levantando el confinamiento, el Gobierno ha anunciado que en los próximos días se comenzará a realizar un test sobre una muestra de 60.000 personas para comprobar el grado de expansión del virus. Aunque la tendencia descendente se repite en gran parte del país, Madrid sigue siendo la comunidad autónoma más golpeada por esta crisis sanitaria. Más de 40.000 personas han dado positivo en coronavirus y cuentan con más de 5.300 fallecidos, casi el 40% del total de los fallecidos de todo el país. La buena noticia siempre son las altas, ya se han curado más de 18.400 pacientes. La presión hospitalaria sigue siendo alta, pero muchos son los centros hospitalarios los que han anunciado que han bajado los ingresos en los últimos días. Por el momento, 1.500 pacientes siguen ingresados en las UCIs. Gracias, Miguel. Ya ocurrió la semana pasada, después de un lunes con cifras optimistas a la baja, con menos contagios. Este martes el dato es otro, es negativo, porque suben un 4% los casos nuevos. El Comité Técnico de Gestión de esta crisis lo atribuye a que los datos del fin de semana se acumulan y no pasan a contabilizarse hasta el lunes a última hora. Yo no tengo la respuesta en este momento todavía porque seguimos analizando todo. Tenemos que seguir viendo lo que pasa estas semanas y en función de lo que pase y en función de los modelos que podamos esperar se irán tomando decisiones. El incremento en el número de casos de hoy es de un 4% respecto al de ayer y este ligerísimo aumento en relación al día de ayer consideramos que se debe al ajuste de datos que a lo largo del fin de semana se va produciendo. Como hemos comentado siempre, es importante que pasen unos días para consolidar toda esta información sobre los datos recogidos, pero realmente la tendencia descendente. Pues con los datos todos sumados y con estas cifras, el mapa de España queda de esta forma que van a ver. Madrid supera los 40.000 contagios y Cataluña se aproxima a 30.000. Castilla-La Mancha es la tercera comunidad que supera la cifra de 11.000 positivos y como ven hay otras como País Vasco, Castilla y León o Andalucía que se aproximan a los 10.000 contagios. En el mapa también pueden observar a las Islas Baleares, el otro territorio insular español que suma 1.300 positivos, una cifra inferior a la canaria pero también con menor población.
Muchos consumidores han denunciado lo que han subido muchísimo los servicios funerarios. Hablan de aumentos de precios de hasta 2.000 euros más que antes de la crisis sanitaria. El Ministerio de Consumo lo ha constatado, pero no es el único sector. También ha subido el precio de productos frescos. El Gobierno canario aconseja no dejar esto en una simple denuncia verbal o en redes sociales. Hay que llegar hasta el fondo formalizando esa denuncia. Algunos consumidores denuncian que durante el estado de alarma han subido los precios en algunos productos frescos. Nos ha llegado información de que ciertos carnes y pescados en algunos supermercados han subido entre un 400 y un 500%. Los precios en los establecimientos, en los supermercados, no han tenido oscilaciones, no han tenido modificaciones más allá de las que son normales y habituales en los supermercados a lo largo del año. El Gobierno de Canarias no tiene constancia de que hayan subido significativamente los precios en productos básicos. La recomendación es hacer llegar cualquier incidencia. Que se notifiquen esas incidencias de subidas injustificadas de precios a la Dirección General o directamente se solicite la asistencia de la policía local del municipio respectivo para que levanten un acta. El Ministerio de Consumo junto a las comunidades autónomas está vigilando el incremento de precios ya constatado en productos como geles desinfectantes y mascarillas. Ha detectado subidas de hasta 2.000 euros en algunos servicios funerarios y para evitar la especulación ya ha dictado una orden ministerial para retornar a los precios previos al estado de alarma. Aumenta el gasto en la compra, vamos menos al supermercado, pero compramos más cantidad de casi todo y gastamos más dinero. Se triplica la venta de lejía por habitante, mientras caen productos como el maquillaje. La demanda de guantes también se dispara. No compraba guantes, a lo mejor sí, tengo unos guantes en mi casa como siempre para limpiar, pero de resto yo no compraba guantes. Ahora sí puedo comprarlos, claro que compro. 4 botellas de lejía, compro detergente para la ropa también con esto para desinfectar, la lavo con agua caliente, todo un montón de cosas de cosas de limpieza. Más harina, más azúcar y mantequilla para elaborar postres. La repostería es también una forma de matar el tiempo. La venta de estos productos está incluso por encima de las legumbres o el arroz. En el caso nuestro, el sector de la alimentación, se han visto incrementadas compras que se están realizando con total normalidad. El consumo de cerveza también ha subido un 5%. Hoy hemos visto otro de los efectos negativos de este parón económico. Los agricultores lo saben muy bien. No tienen posibilidad de dar salida a su producción y algunos se han visto literalmente obligados a cortar por lo sano, destruyendo la cosecha completa por falta de clientes. Es la primera vez que Luis tritura sus cultivos por no tener compradores. El trabajo de un montón de tiempo, una familia, una serie de empleados que vivimos de esto, muchos años que llevamos en esta empresa. La mitad del cultivo va a supermercados, la otra mitad a la hostelería y la restauración. Variedades de lechuga que son productos vivos y que ahora toca triturar por no tener salida. Por el cierre de los hoteles y el confinamiento que tenemos, pues más del 50% de los productos tenemos que destruirlos. No solo estos productos que estamos viendo aquí ahora mismo, que son lechugas de distintos tipos de lechugas, como es la romana, iceberg, cogollos, lechugas de colores, sino también coles, papayos. También han tenido que prescindir de 8 trabajadores eventuales y ahora idean una reestructuración del negocio. Reducirnos, hacernos pequeñitos e intentar salvar esta situación. Y miran a Europa, confiando en recibir las ayudas del POSEI, aunque no hayan podido cumplir con el requisito de la comercialización. Bueno, muchos se preguntarán, ¿y por qué no lo dona? En otras ocasiones, Luis, lo acaban de ver, el agricultor ha donado su excedente, pero en este caso su situación es tan crítica que ni siquiera puede asumir el coste de recoger la producción, almacenarla y luego repartirla. Para quienes ya la hayan recogido y tengan excedentes, la ONG Guaxaira, en Gran Canaria, pide que les hagan una donación. Las demandas de alimentos se han incrementado desde que comenzó esta crisis sanitaria y necesitan de donaciones para poder abastecer a las más de 1.500 familias con las que trabaja. Me gustaría informarle a los agricultores y empresarios que tengan alimentación retenida y no hayan podido entregarla, ya que estamos en estado de alarma, nos ayuden y nos donen algunos alimentos, ya que nos estamos viendo un poquito apurados. Tenemos más de 35 familias y repartos de emergencia al día. Nos gustaría que nos mandaran leche, huevos,
papa, legumbres, fruta, verdura, lo que sea, nos serviría mucho de ayuda. Se lo agradeceríamos tanto a la Asociación Guasaira como a las personas que lo reciban. Me gustaría que se pusieran en contacto con nosotros al número 634-7180-55. En este caso, un agricultor del sur de Gran Canaria ha donado los melones y las sandías que no pudo vender a los bomberos del Consorcio de Gran Canaria para que los repartan en los centros sociales de la isla. Se inicia así la campaña Una fruta, una sonrisa, con la que se pretende dar salida a miles de kilos de fruta que no pueden llegar a los hoteles y restaurantes. Este martes se han repartido en Santa Lucía, en Agüimes, Telde, más de 5.600 kilos de melones. Y la iniciativa no ha hecho más que empezar. Mañana seguro que habrá más aportaciones. En Lanzarote, tras 3 días consecutivos registrando un solo positivo diario, el último balance se cierra a Salvador Cruz sin nuevos casos en la isla. La última estadística, Paco Luis, buenas noches, no ha contabilizado ningún nuevo caso por coronavirus aquí en Lanzarote, pero en el hospital Dr. José Molina Brosa mantienen la cautela y no bajan la guardia porque son conscientes que en la última jornada tan solo se analizaron 9 muestras. Aún se está muy lejos de realizar el mayor número de test posibles, tal y como recomienda la Organización Mundial de la Salud, para conocer el alcance real de la pandemia, pero esta situación cambiará en las próximas horas porque el Cabildo de Lanzarote ha comprado un lote de productos destinados a realizar las pruebas que detectan el COVID-19. Se prevé realizar hasta 100 pruebas diarias. Este equipamiento hace que el aparato de PCR, que trabaja con mucha más fiabilidad que los hisopos para el test rápido, vamos a poder hacer las determinaciones con mucha más fiabilidad aquí en la isla de Lanzarote. Se pueden hacer hasta 100 al día. La situación provocada por esta pandemia de COVID-19 está afectando también al mercado del automóvil canario. No hay movilidad, pero la incertidumbre tampoco ayuda mucho a que se animen a comprar un coche, al menos en un corto plazo de tiempo. Según la patronal de los concesionarios, el sector se encamina ya hacia el peor año, dicen, de toda su historia. Con cifras similares a las de la crisis financiera de 2008, las previsiones de la industria del automóvil en el archipiélago apuntan una caída de las ventas de un 40% en turismos y 4x4. Las familias canarias pasan en este momento por un momento difícil y el mercado particular se va a resentir mucho, entre 30 y 32.000 unidades de las 69.000 que veníamos del ejercicio anterior. El sector está viviendo una situación de productividad y facturación cero, algo insólito en su historia. 7.000 personas en Canarias dependen de manera directa de la industria del automóvil, 20.000 de forma indirecta. Si los ERTE son finalmente los ERTE de fuerza mayor, se pueden mantener en el tiempo, seguramente seamos capaces de mantener la totalidad o casi la totalidad del empleo en el sector del automóvil en Canarias. A las administraciones públicas piden soluciones a medio plazo. Implantar un plan de renovación del parque actual en Canarias. Eso sería una medida muy acertada. La principal preocupación para la Asociación de Concesionarios de Automóviles de Canarias es el empleo en el sector. Las ventas en abril serán nulas. El sector de la construcción en Canarias es otro de los grandes afectados por este parón que estamos viviendo. Tiene un peso considerable en nuestra economía. Estamos hablando del 10% de todo el Producto Interior Bruto del archipiélago. Desde la patronal piden eficacia, también eficiencia, para que este sector pueda seguir generando puestos de trabajo una vez que acabe el confinamiento. Desde la patronal de la construcción en Canarias se reclama que, aunque las obras paren, se siga trabajando en la retaguardia. En la redacción de los proyectos de obra pública, sobre todo de carretera, y que también se siga trabajando en la licitación y adjudicación de obra con el fin de que cuando se pueda trabajar con normalidad dentro de la situación extraordinaria en que estamos, ya las empresas tengan una cartera de obra que permita el trabajar inmediatamente. Y para ello, dicen, debe suprimirse la excesiva burocracia de las administraciones públicas. El parón por el estado de alarma debe ser una oportunidad. Que agilicen todos los procedimientos administrativos, que sí lo estamos haciendo las empresas privadas, la iniciativa privada. En 2 semanas nos hemos tenido que
adaptar a una situación completamente nueva con el teletrabajo, haciendo todas las gestiones telemáticamente. Reclaman además ayuntamientos, cabildos y gobierno que paguen a los constructores canarios, que en un 90% son pymes y autónomos, los trabajos ya finalizados para que puedan disponer de liquidez. El estado de alarma afecta de lleno al sector turístico. El motor económico de Canarias, la Casa Real, se reunió este martes de manera telemática con representantes de la Confederación Española de Hoteles y de Alojamientos Turísticos, entre ellos también Asotel. Su presidente, Jorge Marichal, asegura que los monarcas querían conocer de primera mano la situación que atraviesa el sector tras el decreto de cierre de actividad y qué medidas se tienen previsto adoptar una vez que finalice. Dice que los reyes son conscientes de que este escenario perjudica en gran medida a la economía insular. Tenemos una gran afección por parte del empleo y también del Producto Interior de nuestras islas focalizada en el sector hotelero, en el sector turístico, y bueno, preguntándonos cuál era la situación y sobre todo las medidas que entendíamos que iban a ser posibles para poder salir de este bache en cuanto salgamos del estado de alarma. Dijeron que así lo harían y que contásemos con la Casa Real para toda aquella gestión que se pudiese hacer. Y nuevo día que pasa, marcamos el calendario y ya son 14 de manera ininterrumpida, donde la Isla del Hierro, Eduardo Pulido, sigue ganando la lucha contra el coronavirus. Ya son 2 semanas consecutivas donde no hay nuevos contagios. En estos momentos solo hay un caso activo de COVID-19 en el acumulado de las estadísticas. Eso sí, continúan las restricciones. Esta misma tarde el Ejército realizaba controles de movilidad en los vehículos en una de las principales entradas de la villa de Valverde. Ante esta situación en la que se encuentra el Hierro, una isla prácticamente aislada por mar y aire y donde la propagación del virus se ha parado por completo, el Centro de Iniciativas Turísticas del Hierro, recuerden, con más de 100 empresas asociadas, está planteando un levantamiento paulatino del confinamiento en la isla. Planteándose cómo podríamos tener un poco de vida dentro de cada isla. Somos 3 municipios que todos podemos movernos dentro de cada municipio sin salir al otro, habiendo un buen control de los que vengan en avión, que es un solo avión, los que vengan en barco, es un barco cada 2 días, y nosotros entonces podríamos empezar a experimentar entre nosotros mismos. Nos quedamos ahí en el Hierro porque la Consejería de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias ha adjudicado a la empresa pública Traxa la ejecución del Museo Arqueológico del Hierro en Valverde. La inversión del Ejecutivo canario asciende casi al 1 millón de euros. El proyecto contempla la terminación de las obras del inmueble, poner a punto las instalaciones y también toda la dotación museística. Sí, hemos trabajado muy estrechamente durante los últimos 5 o 6 meses con el director general de Infraestructuras Turísticas del Gobierno de Canarias para lograr desatascar un expediente que llevaba paralizado demasiado tiempo. En estos momentos estas noticias pues no son tan importantes debido a las circunstancias, pero sí que va a ser un elemento más en la oferta cultural y turística de la isla. Esta casa está siempre abierta a las dudas que ustedes puedan plantear sobre cualquier aspecto que les afecte dentro de esta crisis sanitaria. Hoy tienen respuesta a los muchos autónomos que hay que nos han consultado. Dunia Rodríguez, directora del Servicio Canario de Empleo, responde a las preguntas de los autónomos canarios. ¿Qué ayudas hay para los autónomos y autónomas que han tenido que cerrar sus negocios? Puede solicitar una prestación extraordinaria por cese de actividad. En principio no hay un periodo mínimo de cotización para solicitarla. Quien acceda a esta prestación no tendrá que pagar las cotizaciones que les correspondería. Se les computará como si hubiesen trabajado, el importe sería del 70% de la base reguladora. Y para quien haya cotizado menos tiempo tendrá derecho al 70% de la base mínima de cotización. Hay que tener en cuenta en este caso que desde el Gobierno de Canarias se ha establecido una prestación extraordinaria del 30% para complementar hasta el 100% de ese periodo extraordinario. ¿Qué pasa con la cuota de quienes han tenido que cesar su actividad? Deberán pagar la cotización correspondiente a los días previos de la declaración de estado de alarma. No obstante, si se pagara todo el mes por no haberle sido concedida la prestación antes del giro de las cuotas, le sería devuelta la parte correspondiente. ¿Y los autónomos y autónomas que terminan sus bajas de paternidad y maternidad en estos meses pero no pueden retomar su actividad? Podrán acogerse a la prestación extraordinaria por cese de actividad de autónomo o, en el caso de que hayan reducido su actividad en un 75%, podrán hacerlo igualmente.
Esta mañana hubo reunión de trabajo en el Parlamento de Canarias. Todos los miembros del Gobierno van a comparecer ante la Diputación Permanente para dar cuenta de su gestión en la crisis del COVID-19. Esto será desde ahora y hasta mayo, aunque el calendario definitivo se va a aprobar este miércoles en el Parlamento de Canarias. Durante el periodo de confinamiento, la Cámara Regional ha celebrado 3 mesas y 7 juntas de portavoces. La Diputación Permanente, son 11 sesiones de la Diputación Permanente que se van a celebrar hasta principios del mes de mayo para que comparezcan absolutamente todos los miembros del Gobierno y den cuenta de su gestión en relación con la crisis del coronavirus. Y hasta el momento se han diagnosticado 36 casos en Fuerteventura, pero ya 18 han recibido la esperada alta médica. La situación parece, María Asensio, que se va estabilizando poco a poco. Sí, datos positivos en la isla. En las últimas 24 horas no se han registrado nuevos casos y de los 18 que se mantienen activos, 15 de ellos están en aislamiento domiciliario. Además, no hemos tenido que lamentar muertes aquí en Fuerteventura. Hablábamos estos días de la importancia de mantenernos en casa como una de las principales armas para vencer al coronavirus, pero otra labor muy importante la están desarrollando las Fuerzas Armadas con trabajos de control y orden y tareas de desinfección como la que realizaban esta mañana en el puerto de Gran Tarajal y en la residencia insular de discapacitados aquí en Puerto del Rosario, con limpiezas a fondo para desinfectar posibles focos de contagio. Es una residencia que está cerrada al público y lo único que entra aquí son los trabajadores y nosotros, que somos los que venimos a desinfectar. Desinfectamos tanto como vestuario donde puedan estar los trabajadores, tanto barandillas, ventanas, picaporte, teléfonos, todo lo que pueda ser susceptible de contagio para los internos del centro y para los propios trabajadores. Vamos a viajar ahora hasta el otro lado del mundo, donde hablamos con Miguel Ángel, tinerfeño. Reside en Nueva Zelanda, quien nos cuenta que la actitud del gobierno ante esta crisis sanitaria ha sido ejemplar, pese a los poquísimos casos que hay en todo el país. Y desde Holanda, el gran canario Carlos nos explica que debido al buen tiempo, allí no había restricciones en las salidas y han tenido que prohibir ya pasear por los canales de Ámsterdam. Con más de 17 millones de habitantes, Holanda tiene más de 19.700 personas afectadas por el coronavirus. Han fallecido más de 2.100 y se han recuperado más de 250. Aquí en Holanda están habiendo muchas críticas al gobierno holandés por su falta de solidaridad, ¿no?, con otros países. O sea, que es una cuestión que también está a debate aquí internamente. Siempre y cuando no sea un negocio que implique contacto directo con el público, como pueden ser, por ejemplo, peluquerías o cosas así, sí que se permite que los negocios estén abiertos. También se permite, por ejemplo, salir a pasear, se permite salir a la calle, ir a visitar a la gente, siempre y cuando no sean grupos de más de 3 personas y siempre y cuando se mantengan, como digo, la regla de oro aquí en Holanda, que es el 1,5 metros de distancia. El problema aquí en Holanda también es que está haciendo muy buen tiempo. Es algo sorprendente aquí en Holanda en esta época del año y el gobierno pues se ha visto en la obligación de ponerse un poco más estricto. Este domingo tuvieron que cerrar bastantes parques en Holanda y tuvieron que sacar la prohibición de circular con barcos privados por los canales en Ámsterdam, que es una actividad muy extendida aquí en Holanda cuando sale buen día. Nueva Zelanda tiene más de 1.100 afectados por el COVID-19 en una población de más de 4 millones de habitantes. Ha fallecido solo una persona y se han recuperado más de 240. Aquí ha sido ejemplar desde un primer momento como el gobierno y su primera ministra se han comportado con la ciudadanía y con el país, cerrando fronteras, incluso cerrando el tránsito de aviones y ferries entre una isla y otra. Se nos permite salir. Es un país que no es tan pequeño como parece, pero que hay pocos habitantes, son apenas 5 millones, y se nos permite salir siempre y cuando mantengamos las distancias y sea con la gente con la que el gobierno ha decretado que es tu burbuja, con la gente con la que vas a convivir durante esta cuarentena. Mandar un saludo a mi familia, a mis amigos y nada, decir que nos vemos pronto. Ojalá que así sea. Acaban de ver ustedes la situación en países como Holanda,
Nueva Zelanda, pero vamos ahora a repasar los datos globales. A esta hora en todo el mundo hay más de 1.300.000 casos que se acumulan de coronavirus, el 30% en Estados Unidos, con 380.000 contagios y además más de 11.000 fallecidos. Los datos en China dicen que ya las personas recuperadas están por encima de las 77.000. Ya si nos vamos hasta Europa, Alemania, con 105.000 positivos, suma más de 36.000 altas médicas. Francia se acerca a los 100.000 contagios. Italia es el país del mundo con más fallecidos, por encima de los 17.000. La situación del primer ministro británico Boris Johnson es estable. Sigue en cuidados intensivos por coronavirus desde que el lunes empeorara su estado de salud. Su antecesora en el cargo, Theresa May, se ha dirigido a la población para garantizar que Johnson está en las mejores manos posibles. En la Europa continental, Francia ha sufrido 1.427 muertes en las últimas 24 horas, la cifra más alta en un solo día en Europa hasta la fecha, mientras la Unión Europea no parece encontrar una respuesta económica unida que satisfaga a todas las partes. La propuesta sobre la mesa descarta la opción de eurobonos o de asumir una deuda conjunta y se contempla con más probabilidad una línea de crédito en condiciones de rescate. En Nueva York, récord de muertes en un día con 731, mientras que la AMA, la Asociación de Personal Médico de América del Norte, solicita al ejecutivo de Donald Trump que despolitice a su comité de expertos y preste más atención a lo que dicen los científicos y menos a los economistas. Mientras, a escalas mucho menos elevadas, hay quien hace todo lo que puede para ayudar a hacer este trance más llevadero, como los chefs belgas, que como no tienen que abrir sus restaurantes, preparan menús de catering para hospitales, como el actor Matthew McConaughey, que dirige una partida de bingo online para centros de mayores. El virus, la verdad es que toca a todos los países, pero su efecto es mucho peor en aquellos que ya estaban mermados por patologías previas, llámese crisis económicas o políticas. Es el caso de Venezuela. Ahora la cuarentena obligada por este COVID-19 complica todavía más la subsistencia, porque comprar comida es casi misión imposible. Después de 6 años de una gran crisis económica y continuos problemas con los servicios de energía y agua, la situación en Venezuela se agrava con el coronavirus. La gente no está consciente de lo que se le viene encima, la economía no está para que ellos puedan hacer resguardo de comida en su casa. A sus 81 años, a Carlos Blanco, y tras más de 12 meses sin poder comprar sus medicamentos para la diabetes, no le llega ni para una barra de pan. De alto riesgo y confinado en su casa por la cuarentena nacional, sobrevive con los alimentos almacenados. Es imposible que en ningún país del mundo una persona viva con $3. Desde Gran Canaria, Ana vive con preocupación la situación en su país natal. Se lo están tomando muy a la ligera. A la ligera es que ellos piensan que el confinamiento es porque no hay gasolina en el país, no es porque el virus está en todo sitio. El virus provoca una escasez de importación que hace que bajo control militar solo accedan a las estaciones de servicio los sectores prioritarios, distribuidores de alimentos y medicinas, fuerzas de seguridad y pacientes con citas médicas urgentes. Se dice que hay un brote, una persona por aquí y otra persona por allá, en un país que tiene más de 5 millones de habitantes. Los venezolanos se enfrentan también a otro enemigo, la desinformación. Las mejoras de los datos siguen ofreciendo buenas noticias desde La Palma ahora, donde el número de altas, Javier Sánchez, ya supera al número de fallecidos. Así es, tras la forma de realizar el conteo en el caso de los casos activos en la isla, son 3 las personas fallecidas y 5 las personas que han sido dadas de alta. Así que ahora mismo hay 67 casos activos, y es que de las 24 pruebas realizadas durante la jornada de ayer solo ha habido un caso positivo. Además, hoy se conocía en la isla de La Palma, desde la Villa de Mazo, que no se va a celebrar en esta ocasión la festividad del Corpus Christi. Así que en esos principios del mes de junio no se va a poder admirar esas creaciones en forma de arcos, descansos y pasillos. También se ha aprovechado este estado de alarma por parte del Cabildo para avisar a aquellas personas que estén residiendo en estos momentos en entornos forestales que por favor limpien los alrededores de esas casas, haciendo esa limpieza de protección ante posibles incendios. Cumpliendo estrictamente las directrices establecidas para evitar la propagación del virus, creemos que ahora es un buen momento para realizar las tareas preventivas frente a los incendios forestales, despejando de cualquier clase de combustible natural un radio de 15 metros alrededor de las viviendas.
Ya no hay niños en los patios, los profesores no imparten clase de manera presencial, lo saben, pero los centros educativos, los colegios continúan con su labor y su trabajo. Se preguntarán cómo, nos lo va a contar nuestra compañera Ana Albendín. Hoy hemos hablado con el director de un centro educativo. Queremos saber cómo está viviendo esta situación y también qué siente cuando ve el colegio completamente vacío. Además, nos ha mostrado cómo es el funcionamiento de un colegio durante el estado de alarma. No se escuchan risas ni se ven alumnos corriendo en la cancha ni al profesorado dirigirse a las aulas, una imagen cuanto menos inusual. Resulta difícil ver la imagen del colegio a esta época del año vacía, sin el ruido en los recreos, en los espacios abiertos, el bullicio de las clases, la docencia. No resulta nada sencillo. A través de los canales de comunicación online se mantiene el contacto entre el profesorado y las familias. Un poco la indicación que se ha dado del equipo directivo a cada una de las tutorías para que se pongan en contacto cada uno con su grupo y puedan conocer en qué estado, qué situación, qué necesidad tienen cada una de nuestras familias. Un colegio que esperemos que muy pronto vuelva a estar lleno de alumnos. La aplicación de mensajería instantánea WhatsApp, que tanto ha dado de sí durante estos días, es también un problema cuando no se usa correctamente y por eso a partir de ahora tengan en cuenta que habrá un freno al envío masivo de mensajes en cadena. Desde ya mismo todos los mensajes que consideren altamente reenviados serán revisados de manera minuciosa para evitar la propagación de noticias falsas respecto al coronavirus. Además, Facebook y WhatsApp se han puesto en contacto con la Organización Mundial de la Salud para poner a disposición sus redes para mandar informaciones y datos veraces. En La Gomera, Cruz Roja continúa con su programa de acompañamiento activo de mayores, aunque están adaptándose a las restricciones del estado de alarma. Por otro lado, las cifras de casos positivos, Ana Ramos, parece que se mantienen estables ahí en la isla. La Gomera cuenta con 6 casos positivos en domicilio y un paciente ha recibido el alta. Son los últimos datos publicados tras un cambio en el sistema que ha llevado a cabo Sanidad y con el que a partir de ahora se contabilizan los casos teniendo en cuenta la tarjeta sanitaria del paciente y no su lugar de residencia. Un cambio que en La Gomera no ha supuesto una variación importante de las cifras. Hasta ahora se había registrado 5 casos positivos y con el nuevo sistema se suma uno más. Por otro lado, el estado de alarma ha supuesto la suspensión de muchos programas sociales y Cruz Roja La Gomera ha tenido que reinventar el programa de acompañamiento activo para mayores con un constante contacto telefónico y poniendo a disposición de los usuarios un servicio de videollamada que ha permitido que muchas familias, amigos y vecinos hayan podido reencontrarse. Ellas son Carmen Vargas y Carmen Sánchez. Muy jóvenes emigraron a Venezuela. Allí se hicieron amigas y hoy se han vuelto a encontrar a través de una videollamada. ¿Cómo llevan la cuarentena? Cruz Roja La Gomera sigue haciendo todo lo posible por acompañar a sus mayores. No se pueden hacer las actividades grupales ni poder hacer que se reúnan, pues le damos la oportunidad de mandar mensajes a esos familiares, que muchos tienen familiares fuera, de cómo se encuentra y mensajes de apoyo y demás. Han conseguido reunir a 2 amigas que habían perdido el contacto tras su regreso a Canarias. Es evidente que se quieren y que nunca se perdió el deseo de volverse a encontrar y hoy lo han logrado. Todo tu jardín florido. Durante el confinamiento se han recuperado sentimientos y recuerdos que parecían perdidos en el tiempo. Esperemos que se encuentren y que que sigan sonriendo y con salud. Una sonrisa que no se borrará, esperando el abrazo que estas amigas llevan guardando tantos años. Y muchos besos volados. Y hoy a los aplausos habituales estos días a los sanitarios se les suman estos otros. Se los han dedicado y los tienen a los pescadores, los vecinos del sur de Tenerife. Su labor, la de la pesca, también se ha visto mermada gravemente durante esta crisis y se les complican mucho las cosas también a ellos para poder salir adelante mientras dura el confinamiento. Les vamos a animar ahora a sacar la cámara o el móvil y captar imágenes como la que ven aquí a mi espalda del fotógrafo, el compañero Nacho González Oramas.
A pesar de estar confinados, esta noche podremos asomarnos a las ventanas o a los balcones, la azotea, para mirar arriba al cielo y disfrutar con la tercera superluna de este año. Es la más espectacular de todas. Uno de los mejores momentos para poder captarla era a su salida por el este. Sucedía pocos minutos antes de las 8 de la noche. Según apuntan los astrónomos, la percepción del diámetro de la Luna se incrementará un 12% y su destello va a aumentar hasta un 29%. Todo un espectáculo de la naturaleza que no deben perderse. Preciosa esa luna. Bajamos de la luna nosotros para poner los pies en la tierra y ahora vamos a ver la actualidad de este martes con otros ojos. Solo las máquinas suenan antes de que suene el éxito. Lograr que un respirador sea innecesario merece esta ovación, como aplaude desde la distancia la familia de esta mujer italiana, la primera paciente ingresada en esta UCI por coronavirus. Reciben aplausos ahora que recibimos los nuevos términos que marcarán nuestros próximos días. El desescalado del confinamiento en lugares como Canarias. Yo no tengo la respuesta en este momento todavía. No saben aún si podremos, antes que el resto, desescalar el confinamiento, o sea, poco a poco empezar a llenar nuestras calles de vida, sobre todo en nuestras islas, en las que la quietud también daña. Aquí están los índices más altos de diabetes y de obesidad. Porque hemos machacado la idea de una dieta sana, destroza nuestra salud, como este virus destroza una cadena de esfuerzos que empieza en la tierra. El trabajo de un montón de tiempo, una familia. Tiembla la voz de quien tiene que ver cómo toca aplastar las ilusiones, un destrozo que también viaja en los camiones ahora casi vacíos. El trabajo ha bajado en torno a un 80%. Porque casi todo lo que somos, algo que deberíamos replantearnos, acababa aquí, en estas playas. Los turistas han dado paso a las gaviotas. La gente no está consciente de lo que se le viene encima. Es lo que pasa en Venezuela, empujando casi un imposible. Aún no prevén lo que aquí ya sabemos, que este virus no distingue a sus elegidos. Que Boris Johnson está en cuidados intensivos. Debe sonar así de duro estar en su situación, como la de la cultura, sostenida en las cuerdas de la incertidumbre. Alumnos de música, ahora sin clases, o librerías que intentan seguir en marcha con una forma de ser felices. El acto de generosidad más grande que puedes hacer por ti y por los que te rodean es ser feliz. Otro día menos que nos queda. Queda ya menos, así que levantémonos como hace Adai e intentemos ese difícil pero necesario ejercicio de la felicidad. Esta noche todos tenemos un regalo. La mayor superluna del año 2020. Disfrutemos de ella, siempre observándonos, esperando quizás a noches como esta, imaginando, ¿por qué no?, que se nos acerca para susurrarnos que todo saldrá bien. Seguro que sí. Pausa de un minuto y enseguida repasamos toda la actualidad deportiva. Hasta ahora.